Bien, vamos a continuar. Vamos a ver la primera parte de patología de la vía biliar y de hígado. Y mañana vamos a ver primero la patología de la vía biliar. Para recordar las estructuras del árbol, del pedículo portal. El pedículo portal está formado por tres estructuras. La vía biliar, que se encuentra adelante y hacia la derecha, la arteria hepática, que se encuentra hacia adelante y a la izquierda, y detrás de ambas estructuras encontramos a la vena porta. Y aquí, bueno, en la imagen se ve en blanco. La sangre llega al hígado 75% por la vena porta y 25% por la arteria hepática. La sangre sale del hígado por las venas hepáticas, que son tres, o también llamadas venas suprahepáticas. Las suprahepáticas tenemos la suprahepática derecha, la suprahepática media y la suprahepática izquierda. Comúnmente, la suprahepática media e izquierda, antes de terminar en la vena cava inferior, van a formar un único tronco o tronco común y finalmente drenar hacia la vena cava inferior. Este pedículo portal del que hablé, la vía biliar adelante y a la derecha, la arteria hepática adelante y a la izquierda y detrás de ambas la vena porta, están firmemente adheridos por una capa fibrosa que se le conoce como la placa iliar. Esta triada portal dentro del hígado se va a ir poco a poco dicotomizando para llevar la sangre y también drenaje de la vía biliar de los diferentes segmentos hepáticos. La segmentación descrita por Cuinó es una segmentación funcional, esto no lo vamos a ver a la macroscopía. La segmentación hepática divide al hígado en 8 segmentos. Son segmentos izquierdos, el 2, el 3, el 4, y son segmentos derechos, el 5, el 6, el 7 y el 8. El segmento 1, también llamado lóbulo caudado, también llamado lóbulo de Spiegel, es un segmento autónomo que se encuentra rodeando a la vena cava inferior. La sangre le va a llevar tanto de la porta derecha como de la porta izquierda, y el drenaje no se va a hacer a las suprahepáticas, sino que va a drenar directamente a la vena cava inferior a través de pequeños vasos. Es por eso que se dice que este segmento 1 es autónomo. Es el único segmento hepático que no drena directamente a la vena cava inferior a través de las suprahepáticas. ¿Bien? En cuanto a las vías biliares extrahepáticas, tenemos la bilis va a ser drenada por el conducto hepático derecho, que se va a unir al conducto hepático izquierdo a nivel de la carina y va a formar el conducto hepático común. Como ven, el conducto hepático derecho es más delgado y horizontal, y vertical, mientras que el izquierdo es más grueso y es más horizontal. De allí que las plastías de la vía biliar se realizan hacia el hepático izquierdo porque este otorga mayor diámetro y es más horizontal. Entonces, unidos ambos conductos forman el conducto hepático común. Por otro lado tenemos la vesícula biliar, que es donde se va a almacenar la bilis, y la vesícula va a ofrecer para su estudio un fondo, un cuerpo, un bacinete, un cuello y el conducto de drenaje, que es el conducto cístico, en cuyo interior vamos a encontrar unas válvulas, las válvulas de Heister. Entonces,
el conducto cístico que drena la bilis de la vesícula se va a unir al conducto hepático común y de allí en adelante esa vía biliar va a tomar el nombre de colédoco. Entonces, el colédoco empieza cuando el conducto cístico se une al conducto hepático común y de allí forman el colédoco. De esa forma vamos a tener un colédoco supraduodenal, otro retroduodenal, otro intrapancreático y el otro intraduodenal, para finalmente desembocar a nivel de la segunda porción del duodeno, en la cara lateral interna del duodeno, a través de la ampolla de Vater, donde se va a desembocar conjuntamente con el conducto de Wirsung o conducto pancreático principal. Sin embargo, esto es la anatomía típica, normal de la vía biliar extrahepática, pero hay algunas variantes anatómicas que no son malformaciones anatómicas, como cuando muchos reportes en cirugía dicen se lesionó la vía biliar por la malformación anatómica. No son malformaciones anatómicas, son variantes anatómicas muy bien estudiadas y muy bien descritas, en las cuales la bifurcación de los hepáticos se puede encontrar intrahepático, o la bifurcación de los hepáticos puede encontrarse extrahepático, o la bifurcación puede ser tan baja y el conducto cístico desembocar el conducto hepático derecho. Esta es una forma donde fácilmente se puede lesionar la vía biliar. El cirujano tira la vesícula y piensa que el hepático derecho es el conducto cístico, y no es el cístico, sino el hepático derecho. Y son las múltiples variantes anatómicas dentro de la vía biliar. Hay mucha variabilidad anatómica tanto en la vía biliar extrahepática como en la irrigación del hígado. También hay muchas variantes anatómicas. Lo clásico es que el tronco celíaco de la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática, y que la hepática ascienda y dé la hepática derecha y la hepática izquierda. Eso es lo clásico. Pero también existe una hepática derecha que es rama de la mesentérica superior, una hepática izquierda que sea rama de la gástrica izquierda, o que sean tres arterias hepáticas, una hepática media, rama del tronco celíaco, una hepática izquierda, rama de la gástrica izquierda, y una hepática derecha, que puede ser rama de la mesentérica superior o rama de la gastroduodenal. Y no estamos hablando de malformaciones anatómicas, sino de variantes anatómicas muy bien definidas. Bien. Igual la vía biliar termina de diferente forma, el cístico casi en la cercanía del duodeno, o como en una placa iliar única, o el cístico terminando de una forma muy alta cerca de la bifurcación, o prácticamente no hay cístico, es la vesícula unida al colédoco, o que el cístico desemboque por la parte posterior en forma de espiral en la vía biliar hepática, por delante o por detrás. Bueno, ya habíamos visto esta imagen. En sus relaciones hablamos de un plano transpilórico importante. El plano transpilórico se encuentra a nivel del cuerpo vertebral de la primera vértebra lumbar. Y en ese plano encuentro la primera porción del duodeno, el pedículo hepático, este bordecito del ligamento hepatoduodenal viene a ser el ingreso, el hiato de Winslow, por donde se ingresa hacia la transcavidad de los epiplones. Y el pedículo portal, que está formado por la vía biliar hacia adelante y a la derecha, la arteria hepática adelante y a la izquierda, y detrás de ambas la vena porta. Aquí fácilmente sirve para ver, hay tres elementos. Existe una maniobra en cirugía hepática que se llama la maniobra de Pringle. La maniobra de Pringle consiste en clampaje completo del pedículo hepático. Maniobra de Pringle. Bueno,
Decíamos que dentro del conducto cístico hay unas válvulas, las válvulas de Heister. Vean acá la cercanía entre la vesícula biliar y la primera porción del duodeno. De ahí que la fístula más frecuente entre la vesícula y una víscera es la fístula colecisto-duodenal. Era la fístula que ocurría en el hilio biliar. Luego tenemos, aquí está la vesícula, desemboca, drena su bilis a través de un conducto, el conducto cístico, que se va a unir al conducto hepático. Entre el borde inferior del hígado, el borde inferior del hígado, hacia arriba, el conducto hepático común hacia la línea media y el conducto cístico y parte de la vesícula biliar hacia afuera, se forma un triángulo, el triángulo de Calot. El contenido del triángulo de Calot, una pequeña arteria, la arteria cística, que en la mayor porcentaje de casos la arteria cística es una rama de la arteria hepática derecha. Pero la cística también puede venir de la hepática común, de la hepática izquierda o incluso de la gastroduodenal. Lo más frecuente es que la arteria cística provenga de la arteria hepática derecha. Bien. Y la cística es el contenido del triángulo de Calot. Borde inferior del hígado, conducto hepático común, conducto cístico y vesícula biliar forman el triángulo de Calot. El contenido, la arteria cística. Nuevamente, borde inferior del hígado, conducto hepático común, conducto cístico y parte de la vesícula biliar. Triángulo de Calot, contenido, la arteria cística, que más frecuentemente proviene de la arteria hepática derecha. Bien, son las variantes que ya les había dicho. La cística viene de la hepática derecha, o viene de la hepática izquierda, o viene de la gastroduodenal, o viene de la hepática común, o son dos císticas, una anterior y posterior. El drenaje linfático de la vesícula biliar se realiza hacia los ganglios primero el ganglio cístico, a nivel del conducto cístico, y de aquí a los ganglios del ligamento hepatoduodenal, lo que en el cáncer gástrico hablamos del grupo ganglionar número 12, ¿recuerdan? El grupo ganglionar número 12 de la diseminación ganglionar según la clasificación japonesa, era el grupo 12, el del ligamento hepatoduodenal, y el 13, el de detrás de la cabeza del páncreas. Bien. La patología más frecuente de la vesícula biliar es pues la litiasis biliar o colelitiasis. Por definición, es la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar como consecuencia de alteraciones en las propiedades físicas de la bilis. Se dice que hay un desequilibrio entre el porcentaje de colesterol, el porcentaje de lecitina y el porcentaje de sales biliares, que hace que por decantación las micelas que se forman dentro de la bilis van a decantar, van a saturarse y van a precipitar, formándose los cálculos más frecuentes, que son los cálculos de colesterol. Son factores de riesgo para cálculos de la vesícula, la edad por encima de los 40 años, es más frecuente en el sexo femenino, en enfermedades colestásicas hepáticas, más frecuente, en el embarazo, mayor frecuencia de cálculos, está asociado a mayor número de paridad, a la obesidad. Pacientes con antecedentes de cálculos en vesícula tienen mayor riesgo de tener cálculos. Las dietas aumentadas en colesterol también favorece la formación. Las drogas como el antibiótico, la ceftriaxona, favorece la formación de colelitiasis. Se dice que en la raza afroamericana mayor riesgo de colelitiasis.
mayor riesgo en las mujeres, y es por eso cuando mayores estrógenos o el consumo de estrógenos aumenta el riesgo de colelitiasis. El menos frecuente, pero también es riesgo, el uso de anticonceptivos orales. En los diabéticos también puede haber colelitiasis, en pacientes con elevación de los lípidos plasmáticos, en el sedentarismo y en el alcoholismo también mayor riesgo de colelitiasis. ¿Cómo se van a formar estos? Se forman por un aumento de la secreción biliar de colesterol, ya sea porque se ingiere o por la presencia de estrógenos en los anticonceptivos orales, porque se tomen hipocolesterolémicos por una disminución de las sales biliares a nivel del ilio, como por ejemplo en ancianos o en la enfermedad de Crohn. Se van a formar micelas que son defectuosas, que van a precipitar, se van a formar núcleos de monohidrato de colesterol y esto va a agregarse a la presencia de moco y solutos y van a formar los cálculos y va a presentarse la presencia de barro biliar colesterol. Entonces, se dice que la formación del cálculo, el más frecuente que es el cálculo de colesterol, se debe a una alteración en la formación de las micelas en el interior de la bilis. Y tenemos dentro de los cálculos más frecuentes, los más frecuentes son los cálculos de colesterol puro que se deben a los factores de riesgo ya mencionados, pero en menor frecuencia hay cálculos de los pacientes con enfermedades hemolíticas, como son los pacientes con drepanocitosis, anemia, o otras enfermedades hemolíticas que van a fomentar la formación de cálculos pigmentarios. Existe también la patología de colecistitis crónica acalculosa. Esto se produce tanto en la forma crónica como en la forma aguda en pacientes en la UCI, pacientes en UCI, los grandes quemados, pacientes sépticos, pacientes con cardiópatas. En la diabetes también existe colecistitis acalculosa, pacientes con SIDA, pacientes con NPT prolongada, hay un éxtasis, va a haber a nivel de la vesícula biliar, hay una hipoquinesia de la vesícula y genera colecistitis acalculosa. En el puerperio, en pacientes consumidores de corticoides, consumidores de narcóticos o pacientes politransfundidos. La clínica de la colelitiasis, la mayoría de pacientes con cálculos en la vesícula biliar son asintomáticos. De la población en nuestro medio, de la población en general, 60% de la población en general tiene cálculos o barro biliar y no se enteran porque no se han hecho una ecografía de despistaje y pueden pasar asintomáticos toda su vida y ese paciente se muere de cualquier otra cosa menos del cálculo en la vesícula, o sea, el cálculo en la vesícula le acompaña toda su vida. En un menor porcentaje el paciente va a ser sintomático y cuando dan síntomas, la forma de presentación va a ser el cólico biliar. Dolor cólico que el paciente lo refiere a nivel de epigastrio o a nivel de hipocondrio derecho. Es agudo, asociado a intolerancia a grasas, digestión lenta o pirosis, náuseas, sudoración, vómitos. Puede haber dolor a la palpación en hipocondrio derecho. Y si el cuadro es agudo, al examen físico vamos a tener el signo de Murphy positivo, dolor a la compresión en hipocondrio derecho. Y puede haber incluso defensa muscular en hipocondrio derecho. En el cuadro agudo, la colecistitis aguda, lo más característico, el signo clínico más característico de la colecistitis aguda es el dolor. Ahora, el dolor específicamente a nivel de hipocondrio derecho, pero lo que casi siempre va a estar presente en la colecistitis aguda va a ser el dolor en hipocondrio derecho. En alrededor de 20% de pacientes, la obstrucción del conducto cístico por un cálculo va a condicionar cuadros de empiema vesicular, absceso pericolecístico, gangrena vesicular o perforación vesicular. Estos cuadros sobre todo se presentan en pacientes con comorbilidad, mayores de 60 años, inmunocomprometidos, pacientes diabéticos o pacientes que tengan alguna otra patología asociada, van a dar estos cuadros complicados de colecistitis aguda.
Pero en general, todo ello está englobado dentro de la colecistitis aguda. O sea, son formas anatomopatológicas de una sola enfermedad, que es la colecistitis aguda. Y todo se inicia por una obstrucción a nivel del ingreso del conducto cístico, que va a generar un edema de la pared vesicular. El moco en su interior y la bilis en su interior va a aumentar la presión y va a generar mayor edema aún de la pared de la vesícula. El diagnóstico tanto de la colecistitis crónica calculosa como de la colecistitis aguda, el mejor estudio de imágenes para el diagnóstico lo constituye la ecografía de hígado y vías biliares. Entonces, para la patología vesicular, el mejor estudio es la ecografía abdominal. Esto tiene alta sensibilidad y especificidad. Una imagen de la vesícula biliar con imágenes hiperrefringentes que tienen sombra acústica posterior, es característico de cálculos en la vesícula biliar. Esto es un cuadro agudo, una imagen de la vesícula biliar, el cálculo que hace sombra acústica posterior, edema de la pared y un halo perivesicular con líquido alrededor, colecistitis aguda. Diferente si la patología es de cálculo en el conducto colédoco. Como para llegar al colédoco, delante de él vamos a tener el duodeno, el aire dentro del duodeno hace que la sensibilidad de la ecografía para la coledocolitiasis baje. Entonces, en ese caso, para el estudio de cálculos dentro de la vía biliar, o sea, dentro del colédoco, el mejor estudio es la colangioresonancia. Ahora que si me preguntan, tengo un cuadro compatible con coledocolitiasis, ¿qué estudio de imagen debo de indicar? Siempre se indica primero la ecografía abdominal, a pesar que la sensibilidad es de alrededor de 60%. Puede ser que le diga interposición gaseosa y no se observa colédoco, pero en screening, si yo tengo paciente ictérico, paciente con dolor cólico en hipocondrio derecho, entonces lo primero que le indico es la ecografía. Si la ecografía confirma, ya puede ir al manejo de coledocolitiasis, pero si no confirma, hay que avanzar hacia la colangioresonancia. Diferente en los cálculos en la vesícula biliar. Allí sí el mejor estudio es la ecografía abdominal. Y dentro de las complicaciones de la colelitiasis tenemos obviamente el cuadro agudo, la colecistitis aguda como complicación más frecuente. También tenemos el síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici, que es un raro síndrome, se produce por la compresión extrínseca de la vía biliar extrahepática debido a un cálculo de la vesícula biliar que está impactado en el bacinete que comprime la vía biliar extrahepática. O sea, es una patología por compresión extrínseca de la vía biliar extrahepática. Pero este síndrome es raro, está alrededor de 1.2 a 1.4% del total de colelitiasis. El hidrocolecisto, que es una forma también aguda, que es la colecistitis aguda. El ilio biliar, la obstrucción intestinal debido al ilio que migra a nivel del cálculo que migra hasta el ilio. La perforación vesicular, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? En pacientes diabéticos. La pancreatitis aguda biliar, los microcálculos de la vesícula biliar pueden migrar hacia el colédoco y pueden migrar hacia el colédoco intrapancreático y se van a enclavar a nivel de la ampolla de Vater, generando un proceso inflamatorio que es la pancreatitis aguda de origen biliar. Y también pueden generar por cuadro obstructivo la colangitis supurativa. Ahora, la colecistitis aguda, de acuerdo al grado según la gravedad, puede ser leve cuando no hay disfunción orgánica y se debe a una leve inflamación de la vesícula biliar. Simplemente cuadro clínico de dolor en hipocondrio derecho.
En el grado moderado, la duración ya es más de 72 horas, hay leucocitosis, la proteína C reactiva elevada, inflamación de la vesícula y hay una masa palpable en el cuadrante superior derecho. En el grado grave, grado 3, además del grado moderado, hay la falla de algún órgano, uno o más órganos, ¿no? Corazón, pulmón o renal. Además, deterioro del estado general y lo anterior del grado moderado. Bueno, el algoritmo dice, no se hace comúnmente, pero si yo tengo un cuadro de colecistitis aguda, en principio la colecistitis aguda no requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. Primero se maneja médicamente y se prefiere operar después de pasado el cuadro agudo, pasado un mes o se habla de más de los 4 días. Más de los 4 días se baja el proceso inflamatorio y se puede operar al paciente. En algunos casos, si yo tengo un cuadro de colecistitis aguda, grave, con falla de algún órgano, ya sea renal, pulmonar o cardíaco, y el paciente tiene un empiema vesicular, o sea, un piocolecisto, en ese caso, y alto riesgo quirúrgico, en ese caso, como un piocolecisto, hay pus dentro de la vesícula biliar, se trata como si fuera un absceso, entonces es drenaje de la vesícula biliar, y a eso se llama colecistostomía. Entonces, paciente de alto riesgo quirúrgico con un piocolecisto o empiema vesicular, el mejor, muy gravemente comprometido, el mejor manejo es la colecistostomía o el drenaje de la vesícula. Aunque en los tiempos actuales la colecistectomía ha disminuido tanto su riesgo que se prefiere la ectomía de la vesícula, es decir, la colecistectomía. Pero como ustedes le van a preguntar lo que dicen las guías dicen que ante un cuadro de alto riesgo quirúrgico, lo adecuado es la colecistostomía, que es lo que está acá. Drenaje que puede hacerse por vía percutánea o por vía quirúrgica, es la colecistostomía. La vesícula biliar con pus en su interior hay que drenarla. Se drena a partir del fondo de la vesícula biliar. Normalmente se coloca una sonda que se llama de Petzer, que va a anclar el fondo de la vesícula y drena la pus. De inicio, como dije, tratamiento médico, y el tratamiento médico a base de antiespasmódicos y analgésicos. Se puede usar bromuro de escopolamina o asociado a ibuprofeno. Cuando ya se enfrió el cuadro, se enfría el cuadro de la colecistitis aguda, es el mejor manejo, y el cuadro se va a operar de manera electiva. La cirugía electiva, aquí sí, el gol estándar de la colecistitis crónica calculosa es la colecistectomía laparoscópica, excepto que haya contraindicación, como son pacientes multioperados, muchas adherencias y no se puede observar la vesícula biliar, o paciente, una gestante del tercer trimestre, que por espacio no va a ser posible hacer la laparoscopía, o un paciente que tenga, como en la cirugía laparoscópica, primero se hace ingresar aire y el aire que se ingresa es el CO2, paciente con fibrosis pulmonar que normalmente vive en hipercapnia, este paciente no puede realizarse la colecistectomía laparoscópica porque se va a ingresar a la cavidad CO2 y va a aumentar aún más su hipercapnia. Por lo tanto, es una de las contraindicaciones pacientes severamente enfermos de fibrosis pulmonar, hacer colecistectomía laparoscópica. En ese caso se puede hacer la colecistectomía convencional. Pero el gol estándar de la litiasis vesicular, ya sea en su forma aguda o crónica, el gol estándar es la ColeLap o colecistectomía laparoscópica. ¿Qué se hace? De acuerdo a dos técnicas de colocación de trócares,
según la técnica americana, los 4 trócares en el cuadrante superior derecho, o según la técnica francesa, que un trócar más en el flanco izquierdo. Finalmente, se tiene que distender la vesícula biliar, se identifica el triángulo de Calot, se diseca el conducto cístico y su contenido, la arteria cística, se coloca clips, 2 clips para lo que queda y un clip para lo que sale, y se corta conducto cístico, arteria cística, y se diseca toda la vesícula de su lecho en el hígado. Finalmente se extrae la vesícula a través de T1, el puerto donde está la cámara. Bien. El síndrome de Mirici es una complicación de la colecistitis aguda, es la compresión extrínseca producido por un cálculo enclavado a nivel del bacinete de la vesícula biliar que va a comprimir la vía biliar extrahepática. Su presentación está alrededor de 1.4% de todos los pacientes que se colecistectomicen. Ahora, va a tener diferentes graduaciones, desde que simplemente comprime, en estos casos puede haber clínicamente colangitis recurrente, o cuando el cálculo ya, toda la vesícula biliar ha quedado incluida dentro de la vía biliar extrahepática, donde va a generar un cuadro de ictericia obstructiva. De acuerdo, esta es una clasificación chilena, que es bastante usada. Ustedes saben, Mirici es fue un cirujano argentino que describió este síndrome de la compresión extrínseca de la vía biliar extrahepática por un cálculo dentro de la vesícula biliar. Y esta clasificación la ha hecho un chileno, el chileno Sendes. En esa clasificación, es la clasificación del síndrome de Mirici, Mirici 1, cuando simplemente comprime la vía biliar extrahepática. Mirici 2, dice, cuando hay compromiso, hay una lesión de la pared de la vía biliar extrahepática hasta en 33%. Mirici 3, cuando hay una lesión de la vía biliar extrahepática, o sea, de la circunferencia de la vía biliar extrahepática, entre 33 hasta 66%. Y en el Mirici 4, cuando la vesícula biliar queda completamente incluida en la pared de la vía biliar extrahepática. De aquí podemos observar que si yo simplemente tengo un Mirici 1 donde hay solo compresión, el tratamiento va a ser simplemente la colecistectomía, porque aquí no hay lesión de la pared de la vía biliar. En el tipo 2, como hay una lesión de 1/3 de la circunferencia de la pared, aquí hago colecistectomía más exploración de la vía biliar más colocación de drenaje en T o drenaje Kerr. En el tipo 3, como ya hay lesión de entre 33 a 66%, y aquí más de 66% de compromiso de la pared de la vía biliar, en estos casos, tipo 3 y tipo 4, debo de resecar la vesícula biliar, la vía biliar y realizar una derivación biliodigestiva en Iderrux. Bueno, en la clínica va a ser ictericia no dolorosa, colangitis a repetición, pueden haber cuadros de pancreatitis. En el laboratorio, un perfil hepático colestásico, bilirrubinas altas, fosfatasa alcalina elevada y gamma-glutamina transcriptidasa elevada. En la ecografía biliar, pueden describir presencia de cálculos dentro de la vía biliar extrahepática como coledocolitiasis. Pero el mejor estudio que nos va a definir la patología es la colangioresonancia. También se puede realizar un estudio invasivo. Actualmente el mejor estudio es el estudio de imagen de la vía biliar extrahepática no invasivo, y eso es la colangioresonancia. Pero también puede hacerse un estudio invasivo, y esto es a través de una CEPRE. Esto es una imagen de una CEPRE, acá vemos el coledocoscopio, y en la CEPRE estamos viendo conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, hepático común, y la vesícula biliar con su cálculo, que está prácticamente, esto es un Mirici 3, parte de la vesícula biliar está
adosada o adherida a la pared de la vía biliar extrahepática. Aquí, si solo saco la vesícula, va a quedar un orificio dentro de la vía biliar. Por lo tanto, aquí tengo que resecar a este nivel la vía biliar, cerrar la vía biliar distal y ascender un asa yeyunal para hacer una derivación biliodigestiva hepático-yeyunal en Iderrux. Bien, ahí está ya lo que les dije. Tipo 1, colestectomía. Tipo 2, colestectomía más KER. Tipo 3 y tipo 4, derivación biliodigestiva. Nuevamente, tipo 1, colecistectomía. Tipo 2, colecistectomía más KER. Tipo 3 y tipo 4, derivación biliodigestiva hepático-yeyunal en Iderrux. Esta es una Iderrux. La Iderrux, a partir del ángulo de Treitz, o sea, el ángulo duodeno-yeyunal, cuento 70 centímetros de yeyuno y a los 70 centímetros secciono el yeyuno. Voy a tener un asa proximal y un asa distal. El asa distal la asciendo, el asa distal yeyunal asciendo y anastomoso con el hepático, y el asa proximal anastomoso a 70 centímetros del punto de corte. Entonces hay una entero anastomosis y hay una hepático-yeyuno anastomosis. Derivación biliodigestiva en Iderrux. Bien, ahí está la zona de la anastomosis. Se prefiere hacer la hepático-yeyunal término lateral y cierre del muñón distal. Bien, la coledocolitiasis. La coledocolitiasis son los cálculos dentro del colédoco o dentro del hepático común. Es más frecuente en los varones que en las mujeres. Acá dice que, bueno, hasta 15% de los pacientes colestectomizados pueden presentar coledocolitiasis. Actualmente se sabe que hasta 30% de pacientes que se opera ColeLab tienen cálculo en el colédoco en el momento de la cirugía y que pasa inadvertido y que después de la ColeLab va a pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses y de pronto el paciente viene a la emergencia, ¡ay, me duele! Dolor en hipocondrio derecho, como si no me hubieran operado. ¿Por qué? Porque es el cálculo del colédoco que le está dando la sintomatología. Cuando yo encuentro un cálculo en el colédoco en un tiempo no mayor de 2 años después de la colecistectomía, yo digo, ese cálculo es residual. Quiere decir que ese cálculo estaba presente en el momento de la ColeLab. Si pasan más de 2 años, probablemente ese cálculo sea primario, que se ha formado posterior a la colecistectomía dentro de la vía biliar extrahepática. Pero si pasan menos de 2 años, estamos hablando de coledocolitiasis residual, o sea, un calculito que el cirujano le pasó de inadvertido y porque dijo esa ictericia se debe a la compresión o al edema de la vesícula biliar y no a la presencia de un cálculo en el colédoco. Los tipos de cálculos en el colédoco pueden ser de colesterol cuando vienen de la vesícula biliar, o pueden ser mixtos o de bilirrubinato cálcico cuando vienen de la misma vía biliar. Hay factores de riesgo para coledocolitiasis que no se pueden modificar, como son la edad, mayores de 40 años, sexo en mujeres, antecedentes genéticos, factores genéticos y factores raciales. En cambio, sí se puede modificar la obesidad, el embarazo, la presencia de lípidos séricos elevados, los factores dietéticos, la diabetes mal controlada y los hipolipemiantes. Clínicamente, la coledocolitiasis se presenta como hay una obstrucción dentro de la vía biliar extrahepática. Obviamente, el paciente viene con un síndrome ictérico obstructivo de diferente grado de variación. Puede ser una ictericia que pasa y nuevamente se presenta porque a veces el cálculo es tan pequeño que hace efecto de válvula. Y cuando se enclava hace presencia de cólico biliar, intolerancia a grasas. Generalmente está asociado a un antecedente de colecistectomía
Pueden haber náuseas y vómitos, anorexia o pérdida de peso. El diagnóstico se puede hacer en el laboratorio. Voy a encontrar un perfil hepático colestásico, es decir, una fosfatasa alcalina elevada, una gamma-glutamiltransfertirasa elevada y una bilirrubina a predominio directo también elevada. En las imágenes, si bien es cierto, lo primero que se pide es la ecografía de vías biliares para hacer screening, el mejor estudio para el diagnóstico de coledocolitiasis es la colangioresonancia. También se puede hacer ecoendoscopía, CEPRES, esto no está indicado, ¿no? Se puede hacer, no es la mejor indicación, la CTPH. Bien, y en paciente con sospecha de coledocolitiasis, son pacientes que tienen normalmente coledocolitiasis sintomática, es decir, cólico biliar, que a la ecografía se ha encontrado una vía biliar extrahepática dilatada, pero no veo el cálculo, simplemente dilatada. Puede haber una alteración de la bioquímica, o sea, la fosfatasa elevada, la bilirrubina elevada, la gamma elevada. Entonces, en este paciente que tengo clínica, tengo imagen sugestiva y tengo perfil hepático colestásico, en este paciente está indicado realizar una CEPRE que va a ser diagnóstica y a la vez puede ser terapéutica porque puede extraer el cálculo, sin necesidad de tomar previamente una colangioresonancia. Ahora, si el riesgo es intermedio, el paciente está asintomático, con colecistitis litiásica, tiene antecedente de pancreatitis biliar, si tiene cálculo en la vesícula y tiene antecedente de pancreatitis biliar y hay una alteración bioquímica, entonces sospecho de coledocolitiasis. En este caso, si el riesgo es intermedio, hay que pedir una colangioresonancia. Y si la colangioresonancia confirma que hay un cálculo en el colédoco, este paciente irá a CEPRE. Ahora, si el riesgo es bajo, o sea, este paciente simplemente tiene o una alteración bioquímica aislada, o sea, una fosfatasa alcalina elevada de manera aislada, sin signo de coledocolitiasis en la ecografía, o simplemente a la ecografía un colédoco dilatado, pero no hay alteración en la bioquímica, a este paciente que tiene vesícula le puedo programar para ColeLab, y en la ColeLab puedo hacer una colangiografía intraoperatoria. Si la colangiografía demuestra que hay un cálculo, a través de una pinza con canastilla de Dormia, puedo extraer el cálculo y terminar la cirugía en una ColeLab.